Hola queridos hermanos y amigos, la Iglesia Príncipe de Paz les da la bienvenida a cada uno de ustedes. Agradecemos profundamente que nos acompañen el día de hoy en un nuevo servicio dominical en línea. Esta mañana continuaremos con nuestra serie de estudio bíblico del libro de Oseas. Esperamos que sea de ayuda y bendición para cada uno de ustedes en esta semana. Les pedimos también que compartan este video con las personas que estén a su alcance, amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, y de esa manera poder edificar y animar a más personas. Queridos hermanos, iniciamos este servicio con el pasaje de Juan 4. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amados hermanos, acompáñenos a alabar a nuestro Señor a través de este tiempo de alabanza. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Oh, yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Hola, ¿qué tal? Cada uno de ustedes sea bienvenido a este tiempo de estudio. Estamos en nuestra serie del libro de Oseas. Para nosotros es un gusto compartir contigo la palabra del Señor, así que si tienes un comentario, una pregunta o alguna inquietud, por favor déjanos saber y coloca tu comentario al pie de este video. Será para nosotros un gusto estar en contacto contigo. Muy bien, estamos viendo el libro de Oseas. El día de hoy veremos los capítulos 11 y 12. He titulado el mensaje de esta ocasión: el cuidado y el amor de Dios por su pueblo Israel. Porque cuando vemos el cuidado de Dios y el amor de Dios por Israel, podemos ver también cómo Dios trata con nosotros, cuál es su cuidado, cómo es su amor para con nosotros. No olvides que Oseas es un profeta del siglo 8 a.C. Junto con él
están profetizando otros profetas también. Encontramos a Isaías, a Miqueas, ellos están profetizando en el reino del sur. Encontramos también a Amós junto a Oseas, que están profetizando en el reino del norte. En fin, estos últimos 4 capítulos, desde el 11 hasta el 14 del libro de Oseas, nos están hablando de una forma amplia acerca del amor de Dios por su pueblo. Básicamente, en estos 4 capítulos, Oseas cambia ahora el tema. Está haciendo mucho énfasis cómo Dios cuida a su pueblo, qué trato Dios tiene con su pueblo a través de la historia. Ahora es interesante ver el capítulo 11. Aquí se puede mostrar un poco el corazón del Antiguo Testamento. Nos da una bella descripción acerca de ese cuidado paternal de Dios con Israel. Ahora pensemos en algo. Dios siempre amó a su pueblo Israel, así como también ama un padre a un hijo que en esta ocasión Israel está comportándose de forma obstinada. Y por eso Dios, como buen padre, no librará a su pueblo de las consecuencias de su conducta. Lo mismo, tal vez que debería ser todo padre al considerar corregir a su hijo. Muy bien, acompáñame entonces y veamos desde el versículo 1. Capítulo 11 dice así: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sabes? Aquí hay algo muy importante e interesante. Entre tantos pueblos que estaban rodeando a la nación de Israel, Dios amó a Israel, nos dice el versículo 1. Dice, cuando era niño, cuando estaba esclavo en Egipto. ¿Por qué Dios no escogió a los egipcios, que tenían una cultura muy avanzada? ¿Por qué Dios no eligió a los fenicios? Este reino, un reino de comerciantes, una prosperidad económica grandísima. ¿Por qué no eligió al imperio asirio con todo ese poderío militar? ¿Por qué eligió al pueblo hebreo? Bueno, en realidad, el pueblo hebreo, desde sus inicios, podemos ver allí a los patriarcas, que era un pueblo de pastores, nómadas, y más tarde ellos se convierten en labradores. Así que Dios vuelca su amor a un pueblo que en realidad no tenía nada de especial. El llamado de Dios y el amor de Dios a ese pueblo es lo que lo convirtió en un pueblo especial. Así que a través de todo el Antiguo Testamento podemos ver algo. Algunos términos son descritos: la elección de Dios por Israel, el amor de Dios por Israel. Se dice, te escogí, te adquirí, te conocí. Así también es Dios con nosotros. Él conoce cada circunstancia y nos ama y nos da un amor paternal, no porque nos lo merecemos, sino más bien es su pura misericordia. Podemos ver aquí en las palabras del Señor, se contiene ese amor inmenso. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, aún desde sus inicios. Prestemos atención en esta segunda parte del versículo 1. Dice, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sabes que este segmento, estas palabras son repetidas también en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 15, cuando se está hablando acerca del Mesías y él es sacado de Egipto para ir hacia Palestina, hacia Israel? Te acordarás tú que la familia tuvo que huir a Egipto porque Herodes estaba buscando para matar al niño. Bueno, aquí entonces se cita, y préstame atención, en Mateo capítulo 2 versículo 15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Aquí encontramos un paralelo. Y se está utilizando también la misma narración en Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Así como Dios llamó a Israel de Egipto y los sacó de la esclavitud, está utilizando esta misma narración para hablar acerca de Jesús, el Mesías, que diríamos es el paralelo entonces del pueblo de Dios, sacándolo de Egipto para ir hacia la tierra prometida. ¡Qué amor de Dios! Dios está comparando entonces a su pueblo en alguna medida con
con el Mesías, el primogénito Israel, precisamente con el Mesías. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Cuando tú te sientas mal y pienses nadie te presta atención, estás con tus ánimos bajos y estás deprimido, piensa, Dios me amó, no eligió a este, al otro, aquí, allá, me eligió a mí para este camino específico que tiene. En fin, podemos considerar esto. Vayamos al versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. El Señor está diciendo, cuanto más los llamaba, por decir así, a gritos, a través de los profetas, más ellos se alejaban del Señor. Así desde su niñez, mostrando entonces rebeldía, siendo rebeldes, dejando el pacto, ese pacto que involucraba, yo seré su Dios, los guardaré, los cuidaré y ustedes serán mi pueblo. Pero ellos no querían cumplir eso. Ahora con todo, veamos el versículo 3. Con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Está tomándonos la figura de todo un padre, cómo va acompañando a su hijo a través del proceso del crecimiento. Podemos ver algo muy interesante. Ellos estaban volviéndose a los Baales. Los Baales son tomados como nombre genérico en referencia a todos los dioses que tenían los cananeos. Ellos desde que entraron a Canaán se volvieron a los Baales. Adquirieron toda esa conducta. En realidad, algo que es muy interesante considerar, cuando Israel entró a tierra de Canaán, adquirió todos estos hábitos y costumbres paganas. Aquí podemos entender, no eran los Baales los que hacían que Israel vaya bien, era Dios quien cuidaba, Jehová, el único Dios auténtico y verdadero, el que estaba trayéndole salud, alimentación, buenos tiempos, pero ellos no querían reconocer eso. Podemos encontrar algo también aquí. Dios siempre había suplido todas las necesidades del pueblo. Aun cuando estaban en el desierto, necesitaban agua, les dio agua. Necesitaban pan, les trajo maná. Pidieron carne, aún así, Dios trajo también carne. Pero ellos no querían reconocer a Dios y no querían darle el honor a Dios, porque Dios estaba dándoles todas sus necesidades, cubría todas sus necesidades. Este es un problema bastante serio, la ingratitud. La ingratitud es una fiera en cuestión de relaciones interpersonales. Y definitivamente la ingratitud es una falla en la raza humana. Está en todos. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tú diste las gracias por algo que tal vez alguien hizo a favor tuyo? ¿Cuándo fue la última vez que diste las gracias a tus padres? Porque te cuidaron, te sustentaron cuando tú eras niño, te cambiaron los pañales, y porque uno ya ha crecido, cree que los padres son antiguos. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste por tantos cuidados que te dieron? ¿Cuándo fue la última vez que tú agradeciste a tu pastor por el cuidado o tal vez por el servicio que está prestando para la feligresía? ¿Cuándo fue la última vez que tú diste tal vez las gracias a los maestros de tus hijos, a la gente que está ayudando en tu casa o que colabora con tu casa, con tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que tú diste las gracias a tu Padre Celestial? Por las bendiciones, por la salud, por lo que tienes y por lo que no tienes. Bueno, sabes que muchas de las bendiciones que disfrutamos son el resultado de gestos de amor que se hicieron tal vez hace mucho tiempo atrás. Tal vez es tiempo de que tú y yo busquemos las acciones olvidadas y agradezcamos por esas acciones como muestras de amor hacia nosotros, nuestra casa, nuestra familia. Tenemos que saber ser agradecidos, no ser hijos ingratos. Pero comienza agradeciendo a Dios por lo que tienes y por lo que no tienes. Es algo que Israel no hizo en su momento y en su tiempo. Shakespeare tuvo una frase muy célebre. Esta dice así: más afilado que el diente de una serpiente es tener un hijo ingrato.
Esta es la actitud que tiene Israel. Es ingrato con el Señor. Quien le está dando todo, no sabe reconocer a su Padre, al Padre de la nación, al propio Señor. Veamos los siguientes versículos. Pasemos al versículo 4 y consideremos algo. Dice, con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. El versículo 3 nos decía, yo acompañé a Israel cuando era pequeño y le tomaba de la mano, así como un niño es cuidado para evitar que no se caiga, y cuando se caía, yo curaba y sanaba sus heridas. La actitud que tomó Dios y no los Baales. La actitud que toma Dios con nosotros. Ahora el versículo 4 nos está diciendo, yo los atraje con cuerdas humanas. Los atraje con cuerdas de amor. Los atraje hacia mí. ¿Saben? Se está tomando también una figura muy interesante. A los animales de carga, los animales de trabajo, a esos animales se les tiene con cuerdas ásperas. Se les jala, se les presiona. Pero el Señor dice, a ti, hijo mío, te traje con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Está hablando y tomando la figura, así como el buey ha trabajado todo el día y viene cansado. Y ese buen amo viene y saca el yugo del cuello del animal. Y se inclina, toma el alimento y le da de sus manos. Está usando el Señor esta figura. Y dice en el versículo 4, fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Así es Dios con nosotros. Nos quita el peso, ese peso que arrastramos a través de toda la vida. El pasado tú y yo no lo podemos cambiar. Lo que haya pasado, ha pasado. Sea que tengamos culpa o no, sea que hayamos sido víctimas o nosotros hayamos causado dolor en otros. Pero si venimos al Señor, nos dice ya el libro de Isaías, aunque fueran nuestros pecados rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor dice que yo quito el yugo, ese yugo del pasado que no nos permite pensar coherentemente en el presente, que no nos permite proyectarnos hacia el futuro. Él quita ese yugo, no solo de su pueblo, quita el yugo de ti también. Así que el Señor está hablando de que Él no fuerza a nadie, sino que atrae como a alguien con amor, con cuerdas de amor. Dios dice, yo no los obligué a que me sirvan, yo no los obligué a que sean pueblo mío, y Dios definitivamente no hace nada obligándonos. Él nos trae en amor, por amor, y nosotros hemos sido los recepcionarios de ese amor de Dios. Bueno, hay muchas personas que hoy pueden decir, ¿por qué Dios no actúa hoy? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Bueno, no sabemos por qué Dios no hace eso, pero sabemos algo, sabemos con claridad algo. Dios no obliga a nadie. Y si tú estás en los caminos del Señor, es porque no te obligó, es porque con cuerdas de amor te ha traído hacia Él. La única cuerda que Él pone alrededor nuestro es una cuerda de amor. Él utiliza este amor para traernos a sus caminos, a su voluntad. Él dice, yo no puse el yugo sobre ustedes, yo quité el yugo de sobre ustedes. Yo no les pondré riendas drásticas, ásperas. Yo les pondré cuerdas de amor, de seda, con tranquilidad. Vendré a ustedes y los atraeré a mí. Él no nos obliga a nada. ¿Sabes? La única obligación que podemos considerar que Dios, en un sentido, Dios tiene hacia nosotros y nosotros hacia Él es el amor. Eso es lo que Él está haciendo contigo, es lo que está haciendo conmigo. Nos cautiva con su amor. Y si no respondemos a ese amor, entonces nosotros no solamente perdemos esa bendición. Él movió el cielo y movió todo el mundo, el cosmos, el universo, con un objetivo: llegar a las puertas de tu corazón. Y Él está allí en este momento,
llama cuidadosamente a la puerta. Él dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él, estaremos juntos. Él no va a forzar la entrada, Él no va a obligarte a hacer algo que no quieres. Él te trata a ti con amor. El auténtico amor otorga auténtica libertad. Y la auténtica libertad otorga consecuencias diferentes a las decisiones que tomamos. Tú tienes que responder al amor. Esta es una solicitud tal vez muy fuerte y poderosa. Cuando Dios nos llama a su amor, a que disfrutemos de sus caminos, de su voluntad. Dios está diciéndole así al pueblo: con cuerdas de amor te atraje, y fui para ellos como los que alzan el yugo, te saqué el peso. Ese es el amor, ese es el cuidado de Dios para con tu casa, tu familia, para contigo. El amor de Dios no nos obliga a nada. Dios no te va a obligar a hacer nada. Pero ¿respondes tú al amor? Ese es un aspecto que tenemos que considerar. Hay una frase un tanto célebre de Napoleón. Él dijo: Carlo Magno y Alejandro Magno, emperadores, lograron y triunfaron, formaron grandes imperios a fuerza de su poder, por la fuerza y con su poder. Bueno, batallas, conflictos, se hicieron de imperios a pura fuerza. ¿Saben? Dios no actúa así contigo ni conmigo. El Señor ha levantado cada vez más y sigue haciéndolo. Hombres que están dispuestos a morir por Él, gente que está dispuesta a vivir por Él. Él ha formado el imperio más grande de toda la existencia de la humanidad, solo basado en el amor, no a fuerza, no por las armas. Y hay algo muy importante e interesante que tenemos que considerar. No debemos pensar que hay otros métodos que Dios utiliza. Él no nos coacciona, Él no nos obliga a algo, Él utiliza el amor. Y Él va a juzgar, pero Él no utilizará ningún otro método para que tú y yo vengamos ante Él, sino más bien el método del amor. Y esa es el arma tal vez que puede transformar una vida. El amor, en un sentido, para nosotros puede ser de beneficio, y lo es cuando somos los que recepcionamos la bondad de Dios. Pero por rechazar el amor de Dios, un día seremos juzgados, si es que no andamos en sus caminos, si es que no aceptamos ese amor del Señor. Versículo 5 dice: no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. ¿Sabes? Aquí Oseas está profetizando y está hablando acerca de la caída del reino del norte. Precisamente el reino del norte cayó en manos del rey Salmanasar, el de Asiria, en el año 722 a.C. Así que cabal cumplimiento el del versículo 5. El 6 dice: caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Simplemente va a venir la destrucción, los devorará porque no quisieron responder al cuidado de Dios, a ese cuidado que por largo tiempo Dios tuvo con su pueblo, al amor de Dios. Versículo 7: entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Hay algo que tenemos que tener en consideración. Uno de los eruditos bíblicos dice lo siguiente: ten miedo del amor, ese amor que se te está dando y se te está brindando. Para algunos puede ser su cielo y para otros su infierno. ¿Por qué? Porque si tú aceptas el amor de Dios en tu vida, en tu corazón, en los designios, en los planes de tu vida, en toda tu existencia, entonces tendrás el cielo. Pero si tú lo rechazas, entonces solo tendrás un camino: la condenación. ¿Suena duro?
Pero la palabra de Dios es bastante clara. El versículo 7 nos está hablando precisamente de una figura muy interesante. Así como, imagínate, se toma un buey, se toma al ganado y se está haciendo subir al carruaje y para transportarlos de punto A a punto B, y el ganado está siendo rebelde, dobla sus patas y no quiere moverse y se está empujando y el ganado se enterca. Esa es la actitud que tiene Israel frente al Señor, al trato que tiene Dios. No quiere obedecer, no quiere seguir el beneficio que Dios quiere traer a su pueblo, llevarlos a mejores caminos. Versículo 8: ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Algunos consideran que este podría ser también el corazón del libro de Oseas. ¿Cómo voy a hacerte a ti? Dice el Señor, como un padre a su hijo. ¿Cómo a ti te voy a tratar, Israel? A ti, Efraín, mi primogénito, ¿cómo te voy a hacer? ¿Te haré igual como a Adma, como a Zeboim? Bueno, podemos encontrar algunos aspectos interesantes. Se están citando dos ciudades que ya no existían más. Adma, a Zeboim. Podemos encontrar también a Sodoma, a Gomorra. Estas ciudades, junto con Zoar, estamos hablando de Adma, Zeboim, Sodoma, Gomorra, Zoar, formaban lo que se conocía en la antigüedad como las 5 ciudades, Pentápolis. Las 5 ciudades que formaban todo un conjunto y un conglomerado de gente que estaba allí. ¿Qué sucedió con estas ciudades? Dios las destruyó. ¿Te acuerdas de Sodoma, Gomorra? En fin. Bueno, así también Adma y Zeboim. La única ciudad que se salvó fue básicamente Zoar. Y Zoar se escapó de la destrucción en atención a Lot. ¿Te acuerdas? Lot pensó en trasladarse hacia Zoar cuando Sodoma fue destruida. Y Dios está diciendo, ¿te voy a tratar así con la dureza que traté a ellos? No te voy a tratar así. Te trataré así como traté a estas ciudades. El Señor tiene cuidado de ti y de mí. Y puede ser que veamos a nuestro lado izquierdo o a nuestro lado derecho que sucedan X cosas. Pero Dios tiene cuidado de ti. Y el cuidado que Él tiene para ti y para mí no es como nosotros pensamos. No es que nos va a englobar en una burbuja y nada nos va a acontecer. Podemos pensar, Él permite que vivamos lo que necesitamos vivir. Él permite que pasemos lo que es necesario para formar nuestro carácter, para que nuestra fe salga reluciendo en alabanza. ¿Saben? Aquí podemos encontrar algo. Dios no quiere actuar así con su pueblo. Las entrañas de Dios están, digamos así, con el amor de Él. Y no va a hacer lo mismo que sucedió con estas ciudades de la antigüedad. Una destrucción, fuego vino y consumió a los habitantes de estas ciudades. Dios no va a hacer así con su pueblo. Aunque sí lo merecen, por tanta desobediencia, Dios no quiere abandonar a Israel. Pero a causa de sus pecados, Dios debe de corregirlos. Como un padre debe corregir a su hijo. Él continúa diciendo entonces, ¿te entregaré yo, Israel? ¿Sabes? Dios tiene una forma como salvarte a ti de la catástrofe, de la calamidad, del destino eterno que es condenación. Es a través de la muerte de Cristo Jesús. Dios tiene su propio método. Quizás tú tengas 2 o 3 caminos para salir de la situación en la que tú te encuentras. Y tú pienses, no, yo puedo moverme. ¿Sabes? Dios tiene un único camino para sacarte de la situación en la que tú estás en este momento. Él dice en la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia nos dice que Jesucristo es el único Salvador. Es mejor que tú y yo nos aferremos a Él y que oigamos lo que Él tiene que decir. Yo te quiero salvar,
yo te quiero rescatar. Soy el único Salvador. Tú y yo no estamos en el negocio de la salvación. Él ha diseñado la salvación desde antes de la fundación del mundo. Cuando hablamos del amor de Dios y del cuidado de Dios, tenemos que pensar en forma global, no solamente el cuidado para un tiempo de pandemia, para que no te toque un virus, para que te salve el Señor de las cuentas, esas cuentas por pagar, para que nos saque de esta situación adversa. No solamente Dios quiere ser un Dios de emergencia, como un Dios de bombero. Dios quiere ser el Señor de tu vida. Él está, digamos así, en el negocio de la salvación y tiene para ti el amor y el cuidado que tú necesitas en la situación en la que te encuentres. El versículo 9 dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Aquí hay algo que es sumamente importante e interesante. Soy Dios y no hombre. Uno de los padres de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia, Jerónimo, él dijo: el hombre castiga para destruir, pero Dios castiga al hombre para librarlo de sus errores. Bueno, Dios nos disciplina. ¿Para qué? Para que no suframos las consecuencias de una condenación. Para que no suframos la drasticidad a la que nos puede llevar nuestro actuar, nuestras propias decisiones. Dios no se deleita en destruir. Él no se deleita en la muerte de nadie, en que alguien esté sufriendo. Acuérdate de lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, y me parece bien citarlo ahora. Ezequiel 18, 23 dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Por más que alguien haya estado en los caminos de oscuridad, haya hecho lo que haya hecho, el Señor tiene un plan para cada uno. Y ese plan involucra cuidado, amor, atención, salvación, regeneración y un cambio de vida. El versículo 21 del mismo libro de Ezequiel, capítulo 18, dice: mas el impío, presta atención, dice: si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Dios no quiere que la gente esté sufriendo. Dios no quiere que la gente esté en la condición en la que a veces está. Dios quiere la salvación de cada uno. Pero el auténtico amor da auténtica libertad. Y hay consecuencias diferentes en una auténtica libertad. Él dice: soy Dios y no soy hombre. Así que es fácil para nosotros a veces definir a Dios en términos de nuestras expectativas, en términos de nuestro comportamiento. Según mi expectativa, así debe de ser Dios. Según mi comportamiento y como me conviene, así debería de ser Dios. Bueno, al hacerlo, lo estamos solo haciendo un poco mayor que nosotros, mejor que nosotros, el que tiene todo y nos puede sacar de la situación en la que estamos. Y bueno, Él está solo para atender nuestras exigencias. De ninguna manera. Él es Dios. Debemos buscar parecernos más a Él en vez de intentar volverlo a Él más parecido a nosotros. En vez de que nosotros nos acoplemos a su voluntad, a sus designios, estamos haciendo muchas veces que Dios se acople a nuestras exigencias, a nuestras necesidades, a nuestro requerimiento. Como dice un autor, prácticamente estamos tratando de domesticar a Dios a nuestra situación. Bueno, hay algo que tenemos que considerar aquí y hay algo muy importante. Hoy vivimos en un tiempo de democracia. Y nuestros países, la mayoría de ellos, aquí disfrutamos de la democracia. Y este sistema de la democracia un poco tiene un mensaje un tanto interesante. La democracia en un sentido también nos dice hoy que nosotros somos el pueblo, los que elegimos a nuestros gobernantes, y que nuestro gobierno existe por nosotros.
y que ellos, los gobernantes, los líderes, van a hacer lo que nosotros queremos que hagan, y que la decisión entonces no es la de ellos, es la nuestra. Lo que queremos que nosotros haga, el gobernante, eso van a hacer. Y si no, no los colocamos. Bueno, en sí, ellos están entonces sujetos a nosotros. Este es el sistema democrático, entre muchas otras cosas también. Pensemos, ¿cómo es con Dios? Aunque el sistema democrático sería tal vez el mejor sistema humano, pero no es el mejor sistema necesariamente para la humanidad, aunque es el mejor sistema diseñado por el hombre, probablemente. Dios nos dice algo diferente. Ahora, interesantemente, no vemos una democracia en el Antiguo Testamento. No vemos una democracia en el panorama bíblico. Pero podemos encontrar algo. Y estas palabras son muy, yo diría, muy claras para nosotros. Porque Dios soy y no hombre. Aquí encontramos algo. Dios nos está diciendo, yo quiero que ustedes sepan algo. Yo soy un Dios soberano. Yo no debo rendirle cuentas a nadie. Bueno, Él no tiene una comisión, no tiene un congreso, no tiene alguien quien está ajustándole. No existe ningún cuerpo, o digamos así, de directores. Nadie lo eligió a Él para ser nuestro Dios. Y Él entonces hace lo que a Él le place. Porque Dios es. ¿Por qué tenemos que domesticar a Dios? ¿Por qué tenemos que hacer que Él responda a todas nuestras solicitudes? Como si fuera Él que está sujeto a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que estar sujetos a Él. A veces llegamos a una reunión o en un tiempo de oración, Señor, haz esto, lo quiero tal día, a tal hora, porque este es tu trabajo y el mío, bueno, es pedirte. Casi parece decir que estamos haciendo eso. En fin, nosotros no tenemos que ponerle la agenda a Dios. Es Dios, Él, el que tiene que ponernos la agenda a nosotros. Y tenemos que decirlo con buen énfasis. Si a ti o a mí no nos gusta lo que Dios está haciendo hoy, bueno, es una lástima, porque Él lo va a hacer sin pedir nuestro consentimiento. Él no tiene que rendir cuentas a nadie, y menos a nosotros. Y uno puede decir, ¿por qué está haciendo entonces Él eso? ¿Por qué Él es así? Bueno, no lo sabemos. Él es Dios. Hay muchas cosas que Dios hace. Organiza, planifica, permite, y no lo sabemos. Él sigue siendo Dios. Él es Dios, y por seguro que no tiene que rendir cuentas a nadie. Ni a una iglesia, ni a un cuerpo de líderes, ni a los profetas, a nadie. Él no viene a esta tierra y nos presenta un informe. No viene y nos dice, esto hice así, así, así. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no tiene que dar ningún tipo de informe a nadie. Él dice, yo soy Dios, no soy hombre. Él va a actuar con su pueblo, con el cuidado que Él ve por conveniente. Él va a disciplinar a su pueblo de la forma que Él ve por conveniente. Su amor es tan grande que Él va a hacer lo que es estrictamente correcto, necesario, lo que es justo, lo que es verdadero. Así también es Dios con nosotros. Nosotros no tenemos que estar pensando en manipular a Dios. A veces los cristianos tenemos formas como intentamos manipular a Dios. No me muevo, no hago esto si tú no respondes así. Acuérdate, ¿quién es Dios? ¿Es Él el Dios de tu vida? ¿O te estás tratando de comportar a una manera de igual a igual, a la par con Dios? No. No olvides, Él es el creador y tú la criatura. Él es el Dios omnipotente y nosotros solo obra de sus manos. En fin, versículo 11. En pos de Jehová caminarán, Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria. Algo que podemos encontrar aquí rápidamente es las promesas de Dios. Dice, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león. Dios es así. Y algo que podemos pensar y considerar, cómo Dios cuidará a su pueblo, aún después de esa disciplina, de esa reprensión, de esa corrección de Dios.
para la vida de Israel, esa vida nacional que fue llevada al exilio, a un exilio en Asiria, y paralelamente después vemos a Judá llevado a Babilonia por 70 años, luego vuelven. El Señor trae una promesa escatológica. Dice, en pos de Jehová caminarán, Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Una promesa sumamente importante. Dios quiere eso. Y está hablando de restauración, como Dios quiere una restauración completa, total, cabal en tu vida. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos ayudar que nuestro futuro sea completamente diferente si nos ponemos en los caminos, en los designios, en los principios de Dios. Eso es lo que estaba esperando Dios de su pueblo. Versículo 12. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Podemos encontrar que en la Biblia hebrea el versículo 12 es parte del capítulo 12. En realidad es el versículo 1 del capítulo 12. El capítulo 11 nos está hablando del amor concreto de Dios. Dios acompañando a su pueblo desde que es joven, desde que es pequeño, pero es un hijo rebelde Israel. Bueno, ¿te parece familiar? Tal vez es muy similar a nuestra situación. Vayamos entonces con el capítulo 12. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente. Pero hicieron pacto con los asirios y aceite se lleva a Egipto. Aquí podemos encontrar algo. Efraín está rodeando de mentiras al Señor. Es como un hijo que va con el padre. Y el hijo puede rodearle de besos, de abrazos, agradecimiento. Te amo, papá, te quiero, papá. Esa debería de ser la actitud de un hijo agradecido, de un hijo que sabe corresponder el amor de su padre. Pero en lugar de eso, el Señor dice, viene Efraín y me rodea de mentira. La casa de Israel de engaño. Mentira tras mentira. Estoy rodeado de la mentira de ellos. Bueno, algo para considerar en cuanto al pueblo. Se puntualiza Judá. Judá todavía gobierna con Dios. Judá viviría unos casi 150 años después aún de el exilio de Israel hacia Siria. Pero finalmente por el año 605 a.C. en adelante vendrían 3 incursiones de Nabucodonosor, el ejército de Babilonia, y se llevaría cautivo entonces al reino de Judá, a la ciudad de Jerusalén. El versículo 1 del capítulo 12 nos está hablando de algo que hizo Israel. Efraín ha sido falso, no solo en su relación vertical con Dios, sino también en su relación horizontal, diríamos así. Dice, mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Algo que podemos considerar en eso. La actitud que se toma hacia Dios, una relación vertical, determina completamente nuestra actitud hacia los demás, hacia nuestro prójimo. Esa es la relación horizontal. Se dice, Efraín pastorea el viento y sigue al solano. Significa que en vano está yendo hacia Egipto y hacia Asiria. En realidad, al mismo tiempo, ¿qué estaba haciendo el reino de Israel? Estaba exportando aceite hacia Egipto y tratando de hacer un pacto con Asiria, intentando ir hacia el norte, hacia el sur, a ver quién de estos me va a ayudar en el momento que necesito, cuál de estos me va a salvar. Y finalmente, no le sirvió esos métodos que tenía Israel humanamente para salir del aprieto en el que se podía encontrar. El versículo 2 dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. ¿Sabes? Aquí hay algo que se puede considerar. Se está hablando de Jacob.
Dios está hablando del antepasado de la nación. Desde sus inicios, aún su antepasado tuvo un mal comportamiento. Acuérdate de Jacob. Aquí podemos considerar algo. Fíjate, versículo 3. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. ¿Te acuerdas del nacimiento de Jacob con su hermano Esaú? Bueno, la palabra Jacob en el hebreo viene del verbo Jacob. Este verbo quiere decir, Jacob, Acab. Acab sería el verbo agarrar del talón. Pero también puede significar pisarle los talones, tomarle los talones. Casi como diciendo hoy vulgarmente, el que va delante es observado para ver si es que éste está fallando. Bueno, sabemos lo que hizo Jacob con Esaú. Fue y tomó su primogenitura. Diríamos así, en medio de esa situación de hermanos, él está aspirando tomar no solamente las bendiciones materiales, junto con esas bendiciones vendrían también las bendiciones espirituales. Aquí podemos encontrar algo que es bastante interesante en el versículo 3. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Ahora, fíjate algo bien interesante, lo cual podemos considerar. Versículo 4. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. 3 aspectos para considerar en cuanto a estos versículos 3 y 4. Número 1. Esto tiene que ver con la actitud que tuvo este antepasado, Jacob. Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Tal vez podríamos utilizar la palabra que se utiliza en el original cuando dice con su poder venció al ángel. Aquí hay varios aspectos para considerar. Se habla de Jacob cuando nace y luego se habla de Jacob cuando es maduro. Diríamos más bien en su madurez, más que en su poder. En su madurez se mantuvo y estuvo con el ángel. En su madurez. Cuando era niño, tomó por el calcañar, actuó de forma inmadura, actuó de una forma tal que intentó suplantar a su hermano. Pero Jacob, cuando maduró, en otra situación, cuando pasó todo lo que pasó, la estafa de Labán, cuando huyó de Esaú, volviendo a encontrarse con Esaú, se encontró con el Señor. En su madurez. Jacob no era el mismo que cuando salió y escapó de las manos de Esaú. Ahora, el versículo 4 nos dice, venció al ángel y prevaleció. Ahora, dice, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Aquí hay algo muy interesante para considerar. Prevaleció porque lloró y buscó su favor. Si nos quedamos solamente con la narración de Génesis capítulo 32 y vemos ese encuentro de Jacob con el ángel de Jehová, pensamos que Jacob es el que venció y a fuerza, porque tenía mucho coraje, venció al ángel. ¿Saben? Aquí se nos dice algo diferente. Algo que hemos pensado, yo creo, de forma equivocada. Dice, venció al ángel y prevaleció. ¿Cómo venció? Lloró y le rogó. Esto no encontramos en Génesis capítulo 32. Fue Jacob quien a ruego, con llanto, le pidió al ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová lo bendijo a Jacob. Entonces Jacob llama a ese lugar Peniel. ¿Se acuerdan? Ahora, esta misma figura la podemos encontrar en la figura del Señor, en Cristo Jesús. Acompáñame por favor a ver el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, que dice así a la letra: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor
y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sabes? Los evangelios, ninguno de los 4 está hablando acerca de Jesucristo, que él lloró. Dice que sudó y que su sudor era como gotas de sangre, pero no dice que lloró. El libro de Hebreos nos explica que él lloró, la misma figura, en alguna manera, que se utiliza también para Jacob. Jacob venció, digamos así, prevaleció porque lloró y buscó su favor. El Salvador ofreció ruegos, súplicas, con gran clamor, con lágrimas, dice, allí en el Getsemaní. Este detalle no está en los evangelios. ¿Sabes? Hay batallas que se pueden vencer y se vencen a fuerza de lágrimas. Tal vez no vamos a proclamar, declarar, no sé, todos los términos que hoy se utilizan para que una situación cambie. Tal vez hay batallas que tú tienes que librar a fuerza de lágrimas. Así venció Jacob al ángel de Jehová. En realidad no lo venció. En realidad lloró, suplicó por su vida. Derramó su ser. Lo mismo que hizo el Señor en el Getsemaní. Él suplicó, no por su ser, por lo que venía a favor nuestro definitivamente. A favor nuestro. No es porque estaba pensando solamente en él. Y acuérdate de toda la oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Lo que estaba haciendo el Señor a favor tuyo, a favor mío. Y así tuvo la valentía, la fuerza, la entereza para asumir lo que venía por delante. Hay batallas que se vencen a fuerza de lágrimas. Y tú y yo tenemos que considerar esto. Un siguiente aspecto que podemos pensar en Jacob es de que el libro también de Génesis, en el capítulo 35, nos dice, después de este evento, vemos a Jacob que limpió su casa de ídolos. Algo que no hizo su descendencia. Israel nunca limpió la nación de los ídolos. Su antepasado sí, empezó equivocadamente. Y fue sí, alguien quien quitó la bendición a su hermano. Actuó mal. Tiene un encuentro con el Señor y él tiene un cambio de actitud. Quita los ídolos de su casa. Israel nunca quitó los ídolos de su casa. Vamos rápido, versículo 5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. A él tendría que acudir Israel. A él tenemos que acudir nosotros. Pensemos en eso. Tú pues vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio. Y en tu Dios confía siempre. Oseas es un profeta práctico. No está pensando ahora solo ser alguien teórico. Oseas no está pensando solamente en un discurso teórico. Él es muy práctico. Él está diciendo, vuélvete a tu Dios. ¿Y qué es volverse a Dios? ¿Qué implica volverse a Dios? Prácticamente, pensemos. Está diciendo, guarda misericordia y juicio. Y en tu Dios confía siempre. Si tú estás pensando, ¿cómo me vuelvo a Dios? Bueno, número 1, guarda misericordia. Guarda, nos dice el mismo versículo, juicio. Estos dos aspectos están hablando acerca de justicia, juicio. Están hablando de ponernos en los planos de Dios, de cumplir sus propósitos, de someternos a los principios bíblicos. Lo que entiendes que dice la Biblia, practícalo. No podemos ser personas teóricas. Yo me vuelvo a ti. ¿Y qué significa eso? Concretamente en tu vida diaria, ¿qué significa? Obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Nos trae una serie de consejos, una serie de elementos que tú y yo los tenemos que practicar y vivir a diario. Guardar la justicia es esforzarse en cumplir las leyes, los principios dados por Dios. Guardar el amor y la justicia es el esfuerzo que tiene que tener todo cristiano para vivir de forma interna, de una manera también externa, a tal punto que practiquemos lo que la Biblia dice. Si no, simplemente es un cristianismo teórico. El amor y la justicia, sobre los cuales está hablando Oseas, es volver a los fundamentos del carácter de Dios colocado en nuestras vidas. Que nuestra vida, nuestro carácter produzcan, que evidencien que nos volvemos al Señor. Que nuestra vida ministerial, que nuestra vida de servicio, que nuestra vida de
familia, manifiesten si nos volvemos a Dios de forma concreta. Estas cosas son esenciales: la justicia de Dios, el amor de Dios. Algunas personas tal vez son tan amorosas que pasan por alto las equivocaciones, pecados y malas acciones. Otras pueden ser tan justas supuestamente que se olvidan de la misericordia y el amor. La justicia sin amor, porque no tiene corazón, separa a la gente de Dios. Y el amor sin justicia, que solo tiene normas muy superficiales, pasa por alto cualquier cosa. Bueno, hoy la iglesia, hoy tú y yo como cristianos, y como tendría que haber sido con la nación de Israel, debe basarse en ambos fundamentos. De un lado la justicia y del otro lado el amor. Estos aspectos tienen que conjugarse en nuestra vida para que seamos correctos. Mercader que tiene en su mano peso falso, amor de opresión. Estoy en el versículo 7. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Se le está acusando a Israel de algo. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Bueno, Israel ha entrado a tierra de Canaán. Israel entró en los caminos de Canaán. Y lástima, los caminos de Canaán entraron también en Israel. Cuando nosotros estamos en el mundo, tenemos que cuidar que el mundo no entre en nosotros. Nosotros tenemos que estar inmersos en este mundo para contagiar a todos de las buenas nuevas. Pero no tenemos que estar pensando que el mundo calce y entre con sus designios, prioridades y sus aspiraciones en nuestra vida. Y se le dice, bueno, ahora piensa, mercader que tiene en su mano peso falso. Así se comportaban los cananeos. Así se comportaban los fenicios, que eran sus vecinos. Así se comportaban los que estaban alrededor. E Israel está aspirando a ser como ellos también. Es para considerar. Israel estaba queriendo lo que querían los otros. Y se estaban comportando como los otros. Falsos, amadores de opresión, estafadores, asesinos. En fin, todo esto estaba calando fuertemente en la nación. Así que Efraín está mostrando su carácter de mercader, deshonesto, engañando, balanza falsa, oprimiendo a los demás. Ellos estaban pensando que su riqueza era una bendición de Dios y no se molestaban en considerar la forma en que la habían obtenido. Sin embargo, Dios dijo que las riquezas de los israelitas no cubrían sus pecados. Ellos pensaban, toda nuestra prosperidad nos es un bastión de seguridad. Para nadie. Sus riquezas, sus bienes nunca cubrirán sus pecados. La medida de éxito que tenemos en el mundo no es la medida de éxito que tiene Dios. Dios no nos ha llamado a ser ricos. Dios nos ha llamado a ser fieles. Dios no nos ha llamado a amontonar riquezas. Y no es malo tener riquezas. Pero, ¿dónde ponemos nuestra esperanza y seguridad? ¿En las posesiones o en el Señor? Nuestro carácter es más importante que lo que tengamos en el bolsillo. Nuestra vida de comunión con el Señor es más importante que lo que tengamos tal vez en nuestra caja de ahorros. La gente y las naciones de aquel entonces confiaban tanto en sus posesiones. Así los cananeos, fenicios, los egipcios, todos los imperios de la antigüedad, cuanto más tesoro tenían, se hacían más fuertes y pensaban que su fortaleza estaba en sus bienes. Esto es lo que está engañando a muchas naciones y sociedades en la actualidad, a muchas casas, familias, a personas que pensando que porque tienen mucho están más estables, más seguros. Pero nuestra estabilidad y seguridad depende del Señor, no de lo que tengamos. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Bueno, nuestra
chequera no va a cubrir nuestro pecado. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Y he hablado a los profetas. Y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Si Dios ha hecho algo, es nunca dejarnos sin información. Nunca dejó sin información a Israel. Siempre les trajo siervos, profetas, sacerdotes, líderes, como Dios nunca está dejando sin información a la humanidad hoy. ¿Estás tú? ¿Estoy yo? Estamos para hablar del Señor a esta sociedad que está a veces ofuscada. Nunca deja a nadie sin información. Tú y yo podemos buscar, aunque sea en internet, acerca de quién es el Señor, pero utiliza mejor la palabra del Señor. Pero digo en internet porque uno puede hoy acudir a librerías, puede buscar información, puede escuchar mensajes por la radio y televisión. Nadie puede decir, yo no sabía nada de Dios. Bueno, Israel tiene toda la información que necesitaban tener, porque puso Dios a sus profetas, a sus enviados. ¿Es Galat iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y sus altares son como montones en los surcos del campo. Se menciona Gilgal que debía conmemorar y rememorar. Es el lugar donde el pueblo de Dios, antes de entrar a la tierra prometida, antes de esa conquista, de esa lucha, Dios dijo, aquí se me purifican. Gilgal. Se quitó el prepucio del corazón, se limpió, se purificó el pueblo. Bueno, ese lugar ahora, en el tiempo de Oseas, es el lugar de depravación. Allí se ofrecen holocaustos a los ídolos, allí están altares para los dioses paganos. Dice, pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Está hablando, obviamente, de el camino que Dios trazó para Israel y cómo los sacó de Egipto. Se hace una referencia, obviamente, también a Moisés. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Bueno, pensemos en algo. El amor de Dios manifestado en el capítulo 11 y 12 tiene que ver con algo práctico para nosotros. Dios cuidó a su pueblo. Dios guardó a su pueblo. Pero también Dios te guarda y te cuida a ti. ¿Respondes tú a ese amor de Dios? ¿O quieres rechazarlo? Piensa en esto. Vamos a poner punto final a nuestro comentario con el capítulo 11 y 12. Pero haz conmigo esta oración. El Señor tiene para nosotros cuidado, protección y amor. El amor ha sido dado con lazos. Dios nos quiere llevar a sus propósitos. ¿Estás tú respondiendo a estos caminos de amor o estás simplemente rechazando el amor de Dios? El rechazar el amor de Dios traerá consecuencias fatales para tu vida. El aceptarlo traerá bendiciones eternas. Ora conmigo. Señor, te damos gracias porque podemos ver cuánto amor tú tenías y tienes por Israel. Así también tú tienes un amor concreto, perfecto y correcto para con nosotros. Ayúdanos a responder a este amor. Te damos gracias y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienes un comentario, alguna inquietud o pregunta, déjanos saber y por favor colócalo al pie de este video. Para nosotros será un gusto estar en contacto contigo. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de esta serie del libro de Oseas. Hasta entonces, que el Señor te bendiga, que tengas un buen día. Queridos hermanos, esperamos que los capítulos 11 y 12 de Oseas sean de ayuda y bendición para cada uno de ustedes durante esta semana. Antes de despedirnos, queremos recordarles que tenemos escuela dominical en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Si deseas aprender más de la Biblia, escríbenos a una de nuestras distintas redes sociales y te daremos información detallada respecto a nuestros estudios bíblicos que se realizan de lunes a sábados en horarios diferentes. Puedes escucharnos también de lunes a viernes
de 6 a 7 de la noche en nuestros programas radiales que se emiten a través de la Radio Jerusalén en el 630 AM o mediante nuestras transmisiones en vivo a través de Facebook y YouTube. Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Te invitamos a formar parte de nuestras reuniones para damas, cada sábado a las 7 de la noche. Nuestras reuniones de jóvenes se realizan todos los sábados a las 4 de la tarde. Si deseas recibir mayor información de cualquiera de nuestros servicios y recursos ya mencionados, escríbenos un mensaje al número que aparece en pantalla y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Que Dios los bendiga.